Erdogan. Miramos ahora otras cuestiones. Vamos a hablar de inversión sostenible en los próximos minutos porque estos días comienza la semana ISR y tenemos aquí con nosotros al presidente de SpainShift, Joaquín Garralda, en este caso. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arranca Joaquín esta semana ISR. Y claro, ¿cómo lo hacen? ¿En qué momento está ahora mismo la inversión socialmente responsable? Yo recuerdo que hace unos años, desde luego, que era una de las tendencias claras, pero ¿sigue siéndolo todavía? Sí, primero empiezo por sí, pero como siempre hay que contextualizar. Claramente sí es una oportunidad, es rentable, pero con respecto a otro tipo de inversiones en la cual pues la guerra de Crimea ha tenido mucho impacto, pues de repente ha tenido sus saltos. Me explico. En la medida en que la guerra de Crimea ha encarecido los productos de petróleo, gas, es decir, los productos energéticos, muchos de los fondos ISR no invertían en ellos. En cambio, invertían mucho en tecnológicas. La guerra ha producido, aparte de subir los tipos de subir el coste de la energía, ha producido peligro de inflación, suben los tipos de interés y entonces todas las inversiones en empresas tecnológicas se ven claramente para abajo. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que muchos decían, oiga, es que un fondo marrón, por llamarlo de alguna manera, lo ha hecho mucho mejor que el verde. Y tiene esa justificación, es decir, no es que sea una cuestión para siempre, sino que suponemos que es coyuntural y en la medida, sobre todo, que la inflación se controle y bajen un poco los tipos de interés, o por lo menos los miedos de que suba el tipo de interés, pues se equilibrarán más las inversiones tecnológicas y sobre todo además tiene una segunda derivada. La guerra ha producido un nervio enorme con respecto, oiga, la energía es clave y ha producido pues que se volviera incluso explotaciones, vamos, energéticas, vamos, de carbón, vamos, producción energética a partir de carbón se usara porque Rusia frenó el gas y entonces, bueno, pues eso produjo una serie de efectos. Pero parece que ahora están más controlados y lo que sí está claro es que las inversiones en energías renovables han subido mucho. O sea que la respuesta es sí, pero ahora el momento no ayuda mucho y además tenemos la polarización que existe en Estados Unidos con los Ron DeSantis y todas esas cosas en contra de la ESG, pero yo creo que sí es rentable, no siempre ni automáticamente, pero desde luego es igual o mejor que las otras inversiones. Joaquín, hablabas de la guerra, ¿no? Y de cómo ha afectado a la inversión socialmente responsable y a la cuestión energética. Entiendo, por lo tanto, que la guerra ha conseguido impulsar también esta tendencia. ¿Acabaremos teniendo un mundo donde los combustibles fósiles supongan, si es que llegan a seguir suponiendo una parte importante del mix energético, pero acaben suponiendo una parte chiquitita, una parte más pequeña, donde sobre todo el grueso del mix esté centrado en energías limpias? Bien, verdaderamente la guerra, en cierta medida, para las decisiones de la transición energética a una economía baja en carbono, bueno, pues ha producido un hipo. Es decir, sí ha aumentado esa tendencia, pero con un hipo de susto, porque claro, el tema de pasar frío a todo el mundo le pone muy nervioso, con toda lógica. Y eso, pues claro, pues produjo desajustes en respecto a si se debía ampliar la producción energética en los combustibles que se estaban dejando, pero que dice, oye, hay que volver porque no vamos a tener el gas de Rusia. Bueno, eso, por eso digo un hipo, fue un susto, pero ahora parece que está más equilibrado. ¿Va a reducirse mucho, mucho? Bien, y entonces ahí yo creo que el escenario del 2050, como se dice, que es el 2050 el net zero, o sea, el cero, una situación de equilibrio en emisiones de CO2, va a bajar mucho, pero con la tecnología actual y por lo menos hasta el 2100 no va a desaparecer. Se espera que reduzca mucho y sobre todo para lograr el equilibrio, que no haya emisiones de CO2, lo que se usa es decir, sí, pero plantamos árboles, hacemos inversiones en un cierto tipo de energía que absorba el CO2 del aire, en fin, hay una serie de cuestiones para equilibrar, pero hoy por hoy, insisto, durante bastantes años, la energía convencional, que a lo mejor se pasa más a gas, que es
muchísimo mejor que la de carbón, pero la energía así de hidrocarburos, pues yo creo que va a seguir teniendo su papel. Joaquín, también es interesante, y imagino que también lo vais a tratar en esta semana ISR, esa relación que hay entre la banca y la sostenibilidad. Al final, entiendo que también muchos de los criterios ASG, teniendo en cuenta la inversión en bancos, es que estos bancos no financien actividades que no sean socialmente responsables, ¿no? ¿Cómo se puede enriquecer esa relación? Porque hay muchos que hablan de greenwashing respecto a esta actividad de financiar proyectos verdes, financiar proyectos sostenibles dentro de la banca. ¿Es una práctica habitual entre las entidades financieras o no lo es tanto? Bien, como siempre hay matices, entonces voy a añadir algo. Desde luego el papel de la banca es fundamental por efecto, porque financia, entonces financia. Lo único que pasa es que hay que pensar que hay sectores que en la transición los necesitamos, pero tienen su camino para ser más eficientes en el consumo, cambiar tecnología, entonces también necesitan financiación, o sea que no podemos decir, este es un sector marrón, no lo invierto en él. No, sino voy a invertir en él, voy a prestarle, pero conociendo cuáles son sus caminos, su estrategia de transición energética. Esa es la parte. Por lo tanto, es más trabajo para las empresas que tienen que demostrarlo y tienen que además que establecer unos estándares y unos objetivos y unos valedores externos que verifiquen si eso es verdad, pero por otro lado también es más esfuerzo para la banca para tener que hacer un seguimiento más complejo de su deuda. Pero no se nos olvide que son riesgos y la banca es lo que sabe, gestionar riesgos. Por lo tanto, se le amplía un poco más el espacio, pero que es, como has dicho, tiene que enriquecerse un poco más para ampliar esos riesgos, pero indudablemente sigue siendo una pieza fundamental. Y si bien algunas veces vemos algunos titulares de greenwashing, porque tanto que dicen y están invirtiendo en minería y tal, bueno, vamos a ver el proceso, por eso se llama transición, proceso, o sea que bueno, vamos a ayudar, pero eso sí, yo creo que las minas de carbón puras y duras pocos invierten. No solo no invierten, sino las empresas de seguros están dejando de asegurar esas minas. Y eso también es un factor muy relevante, porque al final el inversor dice, bueno, pues tengo una mina, pero está asegurada. Si ocurre un cataclismo y tal, pues no tengo seguro porque no me asegura nadie. Entonces eso condiciona mucho. Joaquín, uno de los debates que hay en torno a la ISR es la rentabilidad de este tipo de inversión. ¿Qué datos manejáis vosotros para esta semana ISR, para todo aquel que tenga dudas sobre si realmente esta inversión socialmente responsable es algo rentable? Bien, ahí el socialmente responsable, como hay tantas estrategias, hay 6 estrategias principales, pues claro, algunas son más rentables que otras. Pero lo que sí manejamos es que en situaciones similares no, son igual o más o menos, pero muy poco, es decir, dependiendo del momento, sobre todo en estos momentos de tanta volatilidad, es que la volatilidad afecta mucho. Pero si distinguimos de invertir en valores de bolsa o en renta fija, pues entonces ahí lo que sí vemos es que la renta fija, bueno, pues está creciendo muchísimo, todos los bonos verdes, los bonos sociales, e incluso hay unos bonos que son relativamente recientes, muy interesantes, que es que están unidos a que van a cumplir unos objetivos, por ejemplo, reducción de emisiones de CO2. Y si no los cumplen, tienen que pagar más al que le ha prestado el dinero. O sea, que el que le presta el dinero está ayudando a la transición, diciendo, si tú me dices que vas a cumplir esto, Iberdrola es uno que tiene muchos es de estas emisiones, si usted cumple, fenomenal, si no cumple, tiene una pequeña penalización, que en un volumen grande de deuda pues puede ser bastante dinero. Por lo tanto, lo que podemos decir es que desde el punto de vista de rentabilidad de los fondos en renta fija, yo creo que está el tema bien y es menos volátil. En lo de renta variable, de acciones de compañías, las estrategias son tan difíciles. Claro, el agua, por ejemplo, ahora que es un tema que todos conocemos, que es muy relevante, pues invertir en empresas relacionadas con el agua, pues sí, parece bueno. Independientemente de que te creas, vamos a poner un poco
a mí me da igual lo del cambio climático, pero el agua seguro que gano dinero. Bueno, la motivación siempre es muy complicado de por qué se toman las decisiones, pero la oportunidad está ahí. Y en las energías renovables, pues en la medida que empiece a ajustarse un poco el coste de la energía y se abaraten más los costes de producir energías alternativas, pues seguirá su camino, es el camino que tiene que seguir y que ya vemos que es la tendencia. Joaquín, por cierto, ha comenzado ya esa semana ISR. Cuéntanos un poco cuál es el calendario que estáis planteando bien, para todo aquel que quiera asistir. Yo creo que es muy interesante incluso la evolución de la semana ISR, que llevamos ya 12 años, es muy interesante. Al principio era sobre todo explicar qué era. Actualmente, y además lo explicamos en Madrid, como el centro ahí, actualmente, bueno, pues vamos a 6 lugares, vamos a Murcia, Barcelona, Valencia, Santander, Zaragoza y Bilbao, para hablar de la ISR. Y sobre todo en cada uno de los lugares no vamos a hablar de lo mismo, de qué es, sino en uno hablamos de la financiación pública, en otro hablamos de la financiación de la PYME, en otro hablamos también de bueno, pues qué pasa con el sector de movilidad, vamos, toda la movilidad, es decir, que son específicos en 6 capitales y sobre todo con muchísima más atracción de potenciales inversores o potenciales personas que trabajan en el mundo financiero. Pero claramente se ha subido. Y la primera donde se inició fue sobre los fondos de pensiones de empleo, que este es un tema que estamos todos los días también viendo. Es decir, el dinero del fondo de pensiones que van a hacer las empresas pueden invertir en ESG, como se dice ahora, o ASG, o inversión socialmente responsable. Pueden invertir en inversión de impacto, que es otro tema muy relevante. Pues bueno, pues eso lo decía el regulador. Y el regulador, bueno, pues con todo este proceso que es muy... ahora estamos, claro, con el reglamento y todas esas cuestiones, pues lo tiene en cuenta. O sea que de al principio, que la semana ISR, que era sobre todo contar qué es eso, la ISR, ahora ya estamos yendo a detalles, a lugares en el cual el regulador y los supervisores lo tienen en cuenta. La CNMV, por supuesto, tiene también una labor muy importante en cómo comunican los bancos y los gestores de fondos, cómo comunican qué es lo que hay dentro de un fondo, que muchas veces ahorramos y no sabemos en qué se invierte. Pues ahora tienen que comunicarlo más, tienen que decir si es un tipo de fondo, si es más medioambiental o menos medioambiental, si tiene objetivos de mejora. Es decir, que es mucho más maduro. Es decir, es un mercado de detalles, de muchas veces de cuestiones marginales, pero claramente está subiendo. Ha tenido un poco un pequeño traspié con esto de la guerra, que se ha cuestionado todo, hasta incluso antes se decía exclusión, no invertir en armas. Dice, cuidado. Y entonces, bueno, ha supuesto un traspié, pero como dice el dicho, quien tropieza y no cae, buen trecho avanza. Y yo creo que la ISR va a seguir avanzando. Garralda, presidente de SpainShift, muchísima suerte con esa semana ISR, estoy segura de que va a ir muy bien, pero bueno, de todas maneras también enhorabuena por esa edición número 12 ya de la semana ISR. Sí, sí. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Joaquín. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, antes de nada,